está comenzando. Comenzando tu programa Biblia Fácil. Desde aquí nuestro abrazo y nuestro cariño para ti que estás allí, sintonizando este programa por la TV Nuevo Tiempo, escuchando por Radio Nuevo Tiempo, probablemente en las redes sociales, YouTube o Facebook o por cualquier otro aplicativo. Bienvenido, tú eres parte de esta familia. Y nosotros oramos por ti y te agradecemos porque también interactúas con nosotros a través de los medios sociales. Mi cariño y abrazo para ti. Estamos listos para una jornada más, para un capítulo más de este fascinante tema que estamos desarrollando en esta temporada, Espíritu Santo. Y qué alegría poder estar una vez más juntos, como siempre con Biblia en mano, para poder comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Te abrazamos allí donde tú estás y oramos para que el Espíritu Santo te alcance, te abrace y sus promesas pueda colocar en tu corazón. Y antes de poder comenzar hoy nuestro estudio, quiero ofrecerte una vez más para ti el curso que preparamos para esta temporada. Se trata de una revista llamada El Espíritu Santo, el Dios que está detrás de la escena. El Dios que no aparece mucho desde el Antiguo Testamento, que no se habla mucho, pero está detrás de todo para que los seres humanos puedan alcanzar la salvación. Y durante esta temporada estamos hablando sobre el Espíritu Santo, un tema probablemente impopular. La gente no le toma mucha importancia por un lado, o por otro lado, colocan al Espíritu Santo en manifestaciones con las cuales Él no se muestra. Hay dos extremos siempre, mas nosotros mantenemos aquí el equilibrio y lo hacemos siempre fundamentados en la palabra de Dios. Así que como no es un tema que ignoramos, es un tema relevante, importantísimo, estamos aquí estudiando en esta temporada sobre el Espíritu Santo. Así que bienvenido una vez más y estamos listos, como siempre aquí, con Biblia en mano, para poder responder nuestras dudas. Bienvenidos mis amigos, vamos para nuestra lección de hoy y hoy nuestro tema realmente es fascinante, metáforas bíblicas sobre el Espíritu Santo. Antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, estamos listos con tu palabra en nuestra mano para que tu Santo Espíritu pueda colocarla en nuestra mente. Estamos dispuestos a oír tu voz y queremos que tu Santo Espíritu, como siempre está, donde pedimos, puede estar aquí con nosotros. Puede iluminar nuestra mente, puede abrir nuestros ojos para poder comprender con este tema de hoy cómo a través de símbolos se muestra al ser humano para poder revelar su carácter y su poder transformador. Y hoy queremos comprender la importancia de esto porque tiene que ver con nuestra salvación y nuestra vida. Que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro profesor, que nos guíe al conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Metáforas bíblicas del Espíritu Santo. Ya en la primera clase que tuvimos aquí, nosotros hablamos cómo las personas tienen diversas ideas sobre quién es el Espíritu Santo. Y a menudo lo relacionamos solamente a través de símbolos, ¿no? Cuando uno empieza a buscar alguna imagen y coloca Espíritu Santo, lo primero que va a aparecer es una paloma. Porque la paloma es el símbolo más directo con el Espíritu Santo, porque se manifestó en el bautismo de Jesús de esa manera. Y desde allí quedó grabada en la mente de las personas que el Espíritu Santo es como una paloma. Jesús ya mencionó que el Espíritu Santo es como el viento. Y ya vimos este concepto desde Génesis capítulo 1, desde la primera página de la Biblia donde se menciona la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene en la Biblia por lo menos 7 símbolos. Más detrás de cada símbolo hay un mensaje. Y hoy queremos comprender por qué fueron escogidos esos símbolos. Porque esos símbolos tienen que ver con nuestra vida. Tiene que ver con nuestra salvación. Cuando Jesús es mostrado en el libro de Juan, con los 7 yo sois que solamente Juan menciona, cuando él dice yo soy el pan de vida,
yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, se está mostrando a través de todos esos símbolos como el Salvador del ser humano. Mas ahora vamos a ver que los símbolos del Espíritu Santo tienen que ver con su obra transformadora en el ser humano. Mientras que Jesús relaciona símbolos con su gracia y su sacrificio que extiende, el Espíritu Santo se muestra como símbolos, con símbolos de aquello que representa purificación, pureza, de aquello que representa limpieza, o sea, de la obra que hace en el ser humano cuando acepta a Jesús. ¿Cuándo nosotros usamos un símbolo? Los símbolos son usados cuando nuestro entendimiento, que es finito, no da para comprender todo. Los que son padres pueden entender perfectamente que hay preguntas que los niños hacen y que no hay palabras que ellos pueden entender. Y una de las mejores formas de poder explicar a un niño algún asunto es a través de una historia o a través de un símbolo. Un símbolo, una historia, una parábola hace que pueda entender el niño, el adolescente, el adulto, el profesional, aquel que no lo es, todos. Por eso es que Jesús cada vez que hablaba y quería mostrar el reino de los cielos, Él no lo hacía con argumentos, Él lo hacía con parábolas. Porque las parábolas cumplían 3 propósitos. Número 1, llamaba la atención de la gente. ¿A quién no le gusta escuchar una historia? Número 2, las parábolas se relacionaban con la vida de la gente. Y ellos se identificaban más. No era una historia del pasado, era una historia que ellos vivían. Las parábolas a menudo eran de cosas que ellos vivían en el día a día. Y número 3, las verdades más profundas los expresaba de la manera más simple. Eso hacía Jesús. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo se muestra al ser humano? Hasta aquí hemos visto cosas complicadas para poder entender, por ejemplo, quién es el Espíritu Santo. Mas ahora, ¿cómo Él se puede revelar al ser humano si nuestro entendimiento es finito? Pues hay una manera que nuestra mente puede entender mejor, y es a través de símbolos. Los símbolos representan muchas cosas y dan muchos mensajes. Por ejemplo, nosotros vemos una cruz. La cruz está relacionada con Jesús. Pero ustedes saben que la cruz, antes de la muerte de Jesús, era el símbolo de la peor maldición, de la mayor maldición. Jesús convirtió el símbolo de la mayor maldición en un símbolo de esperanza. Cuando nosotros vemos un corazón, el corazón lo relacionamos con el amor. Pero la verdad no se trata de nuestro corazón, de nuestro órgano que late. El corazón o el amor debía representarse con el cerebro, porque ahí está el asiento de todos nuestros sentimientos y emociones, de nuestras decisiones también. Pero relacionamos a través de símbolos. Ahora, los símbolos nos ayudan a explicar misterios inexplicables. Parábolas, figuras y alegorías son necesarias para comprender mejor temas profundos. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a. Él quería explicar ¿qué cosa? El reino de los cielos. Pero como el ser humano no iba a comprender la grandeza del reino, ¿qué cosa usaba Jesús? Símbolos, parábolas, figuras. Y miren lo que dice el Antiguo Testamento, porque las parábolas no son del Nuevo Testamento simplemente. En el Antiguo Testamento ya encontramos parábolas. En Oseas capítulo 12, versículo 10, dice así: y os he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas, ¿qué cosa dice Dios? Yo usé parábolas. A veces los profetas tenían que hacer cosas que tú lo lees y dices, yo nunca lo haría. Imagínate el profeta Jeremías caminar con un yugo por la plaza de la ciudad. Imagínate a varios profetas que tuvieron que obedecer las órdenes de Dios para dar un mensaje. Ellos mismos a veces eran las figuras del mensaje que querían dar para el pueblo. Vamos entonces a la primera figura, porque hoy vamos a ver apenas 4 figuras y en el próximo programa veremos
las tres últimas. Vamos a ver a la primera figura. La primera es la más conocida, el símbolo de la paloma. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 16. Hoy voy a pedir que todos me ayuden a leer. Vamos a comenzar aquí con Percy. Toma el micrófono, Percy, allí. Puedes leer Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué término se usa aquí para el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Recuerdan que ya vimos en la clase o en el programa anterior que como se presentaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era como el Espíritu de Dios. Y aquí en el Nuevo Testamento continúa con ese título, por lo menos aquí en este texto. No directamente diciendo el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios descendía. Entonces, ¿por qué viene como con este símbolo? ¿Qué representa una paloma? Tiene varias cualidades por las cuales podemos estudiar cada una de ellas y para ver el trabajo del Espíritu Santo. Mas yo quiero mostrar aquí tres cosas interesantes o tres características que representa este símbolo. Una paloma, ¿por qué? La paloma es o representa inocencia y pureza. ¿Y por qué es representado el Espíritu Santo con inocencia y pureza? Ahora vamos ya a la primera obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que trae al ser humano cuando se convierte justamente es eso. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo así? Si ustedes no fuesen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Qué cosa es lo que caracteriza a un niño? No está hablando aquí Jesús que tú seas inmaduro. Está hablando de la inocencia. Ahora fíjate, ¿cómo nosotros podemos volver a ser como niños? Imposible humanamente. ¿Quién trae eso a nuestra vida? El Espíritu Santo. Y pureza. Vamos a abrir la Biblia, el libro de Tito. El Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 5. Miren lo que dice el libro de Tito. Tito, está después de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice así. Contraste, Fabiola. Puedes leer, por favor. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento regenerador y renovador. Muy bien. Y ahí dice por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae la renovación y la regeneración, o sea, la pureza? ¿Quién es el que lava la suciedad humana? El Espíritu. Él es el encargado. Por eso ahí está el símbolo de la paloma, ¿no? Inocencia y pureza, que le representa, y cuando mora en el ser humano, eso trae al ser humano. Segundo, una paloma es símbolo de paz, ¿verdad? Colocas paz, también una de las primeras cosas que va a aparecer es una paloma. ¿Y por qué representa la paz? Vamos al libro de Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Aquí está hablando Jesús. ¿Correcto? Juan 14, 27. Dice así. Laura, ¿podrías leer, por favor? La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muy bien. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que ustedes van a tener no es una paz como el mundo suele explicar. Es diferente. ¿De qué paz está hablando? Antes que Jesús diga, mi paz os dejo, miren lo que dice el versículo 17. Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce y no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce,
pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará con vosotros. Entonces ahí dice, el Espíritu Santo que ya mora en vosotros, Él colocará la paz. El mundo no lo conoce, tampoco lo recibe, porque no lo conoce, no sabe quién es y lo rechaza. Por eso es que la paz que yo les doy es una paz diferente a la paz del mundo. ¿A qué está haciendo referencia? Al Espíritu Santo, que trae paz a la vida. Número 3. Una paloma es símbolo de mensaje. Antiguamente, cuando los ejércitos estaban en guerra, existían palomas mensajeras. Y ellas cruzaban el ejército enemigo llevando un mensaje en las patitas, ¿no? Y iban hasta el otro lugar donde iba a recepcionar el mensaje. Y la comunicación era así. Palomas mensajeras. ¿Y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Miren la obra del Espíritu Santo. Hechos 9, 31. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban cada día fortalecidas, dice, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dice que es como paloma mensajera? Porque obviamente, al llevar el mensaje por toda la región, ¿qué cosa tenían todos ellos? Fortaleza y paz. El mensaje que se transmitía y que la gente aceptaba, ¿qué cosa le daba? Paz, pureza, inocencia. Ahora, con la última característica, podemos englobar las tres cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo es representado como una paloma? ¿Por qué descendió como una paloma en el bautismo de Jesús? Porque Jesús era el mensajero divino. Él vino a revelar el amor de Dios. Porque Jesús daba paz a las personas y a través de Él tenemos paz por medio del Espíritu. Y porque su vida era una vida pura y un ejemplo para seguir. Sí, Percy. Pastor, una pregunta con el tema del Espíritu Santo, que hace un par de capítulos yo le pregunté el tema de bautizo, ¿cierto? Sí. Es un símbolo de bautizo. Mi pregunta es la siguiente: una persona que es bautizada, que ya está en el camino de Dios, puede, qué sé yo, salirse de las riendas del camino de Dios. ¿Necesariamente tiene que volver a bautizarse? ¿O es un bautizo? Cuando la Biblia habla de una fe, un bautismo y un Señor, en sí está hablando de un verdadero bautismo, un verdadero Señor, un Dios verdadero, todo verdadero, porque hay tipos y tipos de bautismo. Entonces, aquí no vamos a la lógica, incluso la Biblia respalda en el libro de Hechos capítulo 19, de que personas que fueron bautizadas se volvieron a bautizar, porque no conocían el tema del Espíritu Santo. Pero ¿en qué momento es adecuado un nuevo bautismo? ¿Qué cosa es el bautismo? El bautismo es un compromiso público con Dios. Es un pacto que haces con el Señor, con trabajo del Espíritu Santo. Es la demostración pública de amor, es como un matrimonio. Públicamente se dice que amas al Señor. Cuando ese pacto público se rompe de manera pública, se tiene que volver a arreglar de manera pública. Por eso, ¿de qué manera se rompe de manera pública? Cuando una persona que conoció al Señor y se entregó al Señor, se aparta del camino del Señor y vive una vida totalmente ajena a la que antes vivía con el Señor. Y eso es de manera pública. Ahora ya hizo tanto escándalo en su vida, transgredió abiertamente tantas cosas. Entonces, como públicamente negó, públicamente tiene que volver a reconciliarse con el Señor. Pero todos somos pecadores. Entonces, todos cometemos pecados. Pero las cosas que cometes tú y solamente el Señor lo sabe, lo arreglas con el Señor. Como no es público ese asunto, Dios te perdona y continúas adelante. El bautismo es más un símbolo. El símbolo de compromiso público, porque finalmente quien salva es Cristo a través de su Santo Espíritu. ¿Correcto?
Vamos a al siguiente símbolo. El Espíritu Santo es representado como la lluvia. Poco se habla de esto. Vamos a hablar mucho en esta temporada sobre la lluvia. Vamos a leer Joel 2:23. ¿Puedes leer, por favor, Efraín? Está aquí ya en la pantalla. Toma el micrófono allí. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Muy bien. Esto era una figura muy conocida para los israelitas. Más o menos en el otoño caían las primeras lluvias, que eran las lluvias. Un agricultor va a entender muchísimo mejor esta figura, ¿no? Estas lluvias servían para poder ayudar a germinar la semilla sembrada. Todos ellos preparaban el campo, pero no podían comenzar sus sembríos a menos que no venga la primera lluvia. La lluvia les ayudaría a germinar. Si no había estas lluvias, pues no había siembra y no había cosecha y había crisis. Habían dos lluvias que ellos esperaban: la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana era para comenzar, para que brote la semilla. Y la lluvia tardía era para ayudar a madurecer la semilla y luego cosechar. Ahora se usa estos dos símbolos como un don de Dios para su pueblo, como lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Pero a qué se refiere esto? Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 28. Y miren, allí lo que dice Dios: después de la promesa de la lluvia temprana y lluvia tardía, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. ¿De qué está hablando acerca de la lluvia? ¿O por qué está diciendo que Él derramará lluvia temprana y lluvia tardía? Está representando el Espíritu Santo. Yo derramaré mi espíritu. Y de esto vamos a hablar en una lección posterior, cómo el apóstol Pedro toma Joel capítulo 2, versículo 28 para decir: esto se está cumpliendo hoy. ¿Qué se estaba cumpliendo en el Pentecostés? La lluvia temprana. El comienzo de todo. Ahora fíjense, ¿cómo esto nos ayuda a entender mejor? La lluvia temprana descendió en el Pentecostés. Vamos mejor al libro de Hechos, miren, ahí lo encontramos con claridad. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos 2, 14 al 17. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes lo imaginan, pues es la hora tercera del día. ¿Saben qué hora es la hora tercera? 9 de la mañana. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué cosa dice Pedro? En los postreros días derramaré mi espíritu. ¿Qué cosa estaba aconteciendo en el Pentecostés? El espíritu estaba descendiendo. ¿Cómo qué? Como la lluvia temprana. Ah, pero eso fue el comienzo. Falta otra lluvia. ¿Cuál es la otra lluvia? La lluvia tardía. ¿Y cuándo sucederá la lluvia tardía? Antes de la venida de Jesús para dar el último mensaje al mundo. Cuando descienda la lluvia tardía, no habrá un ser humano sobre la tierra que no conozca sobre el amor de Dios. Por eso cuando Jesús vuelva, nadie dirá soy inocente. Jesús dijo en Mateo 24, el evangelio será predicado en todo el mundo. Hoy decimos, ¿pero cómo? Claro, miramos Sudamérica, parece que todo está evangelizado. Pero si tú miras al oriente, hay una ventana 1040 que se conoce como cuando el evangelio es inaccesible para entrar. ¿Cómo hablar a los hinduistas, a los budistas? ¿Cómo hablar a los musulmanes? ¿Cómo hablar a los chinos? Ellos no tienen idea de cómo es esto. Pero cuando descienda la lluvia tardía, el evangelio llegará. Entonces la lluvia temprana vino para comenzar y la lluvia tardía vino para amadurecer o para madurar la cosecha, o para madurar la semilla y para que la cosecha esté listo. Por eso es que en el libro de Apocalipsis dice que Jesús viene para cosechar. Y antes de la cosecha, ¿qué cosa tuvo que haber? Lluvia tardía. Y de la lluvia tardía vamos a hablar en otro momento, ¿correcto? Sobre la lluvia tardía. Sí, Laura.
Si bien es cierto que dice que la lluvia temprana fue derramada en Pentecostés, hoy en día también se podría decir que está siendo derramada. ¿Cómo podríamos nosotros saber que recibimos eso o ya no recibimos? ¿Cómo es esa situación? La lluvia temprana fue derramada de manera histórica en el Pentecostés, pero también se puede derramar de manera personal en mi vida. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante en esta misma lección. Cómo yo recibo la lluvia temprana en mi vida. ¿Está bien? Muy buena tu pregunta. Ahora, muy bien, el Espíritu Santo es representado como el viento. Y esta es la figura más sobresaliente, ¿no? Viento. ¿Recuerdan ustedes el Espíritu de Dios? El Espíritu se movía sobre las aguas. El viento era el símbolo más adecuado. Y obviamente la palabra ruaj, que es en hebreo, que significa viento, aire, aliento o vida. Y el Espíritu Santo es simbolizado como viento de tres maneras. Número uno, simbólicamente, en el soplo de vida que dio para Adán. Número dos, proféticamente, eso vamos a ver de aquí a poco, en una visión que recibe el profeta Ezequiel, como un valle de huesos secos comienzan a revivir por el soplo del Espíritu. Y número tres, doctrinalmente, porque Jesús habló a Nicodemo y le dijo así: mira, Nicodemo, el Espíritu Santo trabaja como el viento. Y él mismo colocó ese símbolo. De esto vamos a continuar hablando, pero no cambies el canal, vamos a una breve pausa y estamos de regreso. Biblia Fácil. Dios, ¿cómo regenera al ser humano? Lo hace a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Y estamos de regreso en tu programa Biblia Fácil. Hoy hablando acerca de los símbolos que representan el Espíritu Santo. Y ya hablamos de algunos de esos símbolos. Y hoy estamos hablando específicamente sobre cómo es representado con el viento. Y vamos a ver las características que tiene el viento. ¿Por qué es representado el Espíritu Santo por el viento? Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Job está hablando así: el Espíritu de Dios me hizo. Interesante, ¿recuerdan ustedes quién estaba en la creación? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Job dice: el Espíritu me hizo. ¿Y qué más dice? Y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué cosa está diciéndonos Job? En la creación, inclusive cada uno tiene una función, ¿verdad? Específica. Pero cuando crean al ser humano, no es solo Dios Padre, no es solo Dios Hijo, no es solo Espíritu Santo. Porque dice, hagamos. No dice voy a hacer. Vamos a hacerlo juntos al ser humano. Los tres nos formaron. Pero ¿quién nos dio vida? ¿Quién sopló sobre la nariz de Adán? Fue el Espíritu Santo. Y de esa manera, Dios quiso que el ser humano pueda vivir eternamente, porque tuvo el soplo de Dios. Solo que esa vida era condicional, en base a la obediencia. Y ellos perdieron ese soplo del Omnipotente y comenzaron a morir, y comenzamos a morir por causa del pecado. Y nosotros necesitamos una vez más ese soplo de vida, pero ahora de manera espiritual, si queremos vivir eternamente. Porque el pecado nos robó, nos quitó. Por eso es que el ser humano lejos de Dios está muerto, espiritualmente. ¿Y qué cosa necesita? Una vez más, el soplo de vida. ¿Y quién da ese soplo de vida? El Espíritu Santo. Ahora fíjense, en la creación el Espíritu fue dador de vida. Qué lindo. Los animales fueron creados por el poder de la palabra. ¿Usted recuerda? Dijo Dios sea la luz, dijo Dios haya hierba, dijo Dios hay animales. A los animales no los creó con su mano, solo su palabra. Pero cuando se fue al ser humano no dijo, y dijo Dios sea Adán. No, ahí cambia. Ahí no es la palabra, ahí es las manos de Dios. Dijo Dios hagamos, pero el muñeco estaba sin vida hasta que el Espíritu Santo
le dio vida. La vida entró no por la palabra, sino por el soplo. Ahora fíjense, hoy vamos a unir dos cosas, palabra y soplo. Personas pueden abrir la palabra y leer la palabra, y la Biblia puede ser un libro como cualquiera, para aquel que no permite que el Espíritu Santo le acompañe. Ustedes saben que hay muchos que pueden leer la Biblia, y la Biblia no puede hacer ningún efecto en su vida, a menos que oren pidiendo que el Espíritu Santo les pueda guiar. Palabra y soplo, vida, quien da vida realmente es el Espíritu. Porque tú puedes tener muchas cosas de leer en tu cabeza, pero si no tienes el Espíritu Santo que lo haga eso experiencia en tu vida, no tienes vida. De eso hablaremos un poco más adelante. ¿Por qué representado por el aire? Número uno, porque sin aire o sin, como el aire, ¿no? Como el viento, no podemos vivir. Podemos pasar la vida sin ver, sin oír, sin hablar. Podemos vivir semanas sin alimento, días sin agua, pero ¿cuánto tiempo sin respirar? Minutos, ¿no? Una semana no puedes comer, no puedes tomar agua, aun cuando esto te puede matar por la deshidratación. Pero a ver, deja de respirar. ¿Ustedes se dan cuenta cuánto necesitamos del Espíritu Santo para vivir? Este se halla tan identificado con la vida que cuando dejamos de respirar, dejamos de vivir. Cuando una persona se ahoga, se practican primeros auxilios. ¿Qué cosa se quiere restaurar de un ahogado? La respiración. Aquel piloto que esté en las alturas necesita de oxígeno. Y aquel submarino que esté en la profundidad del mar necesita oxígeno. O sea, sin aire no podemos vivir. Por eso es que el Espíritu Santo es representado como el aire, como el viento. Por ese símbolo. Es restauración y creación. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Recuerdan que Tito 3:5 ya leímos el texto? Y dice que somos regenerados por el Espíritu Santo. ¿Quién nos hace nuevas criaturas? El Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja en esa regeneración? Y aquí voy a hablar un asunto importantísimo. El Espíritu Santo trabaja en la regeneración de manera silenciosa. Por eso es que el Espíritu Santo es representado como el viento en la regeneración del ser humano. El ser humano está deformado por el pecado, quebrado por el pecado. Si quiere ser restaurado por Dios, el Espíritu Santo lo hace. ¿Cómo? De manera silenciosa. Recuerdan que en Juan 3 hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Le dice Jesús a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Tienes que nacer de agua y del Espíritu. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace eso? Y Jesús le hace la ilustración. Mira a Nicodemo. El viento sopla, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Fíjate lo que hace. Pero sí puedes ver sus efectos. O sea, tú no puedes esperar la manifestación gloriosa del Espíritu que te agarre, te sacuda. No, el Espíritu Santo es silencioso. Y de esa manera trabaja transformando el corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de transformación de mente. Transforma el interior, regenera el interior. Es como el viento, suave. Entonces, la regeneración es de origen divino y sobrenatural. Dios, ¿cómo regenera al ser humano? Lo hace a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo? Por la palabra. Ahora, ¿qué poder tiene la palabra? Vamos a 2 Corintios. Este texto es interesantísimo. El apóstol Pablo, una vez más. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 Corintios 3, 17 y 18. Dice así. Comienza hablando sobre el Espíritu de Dios. El Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ¿qué cosa hay? Libertad. Muchos han confundido libertad con libertinaje, ¿no?
¿Qué significa estar libres? Por lo tanto, nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su imagen. La pregunta es, ¿cuál es el espejo? ¿Cómo sabes que tu vida va cambiando? ¿Cómo sabes que tu carácter va cambiando? Porque dice que somos transformados en la gloria del Señor. Entonces, ¿cuál es esa gloria? El mismo Pablo explica. Vamos al capítulo 4. Miren el versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto. Capítulo 4, versículo 2 de 2 de Corintios. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, por el contrario, manifestando la verdad. Nos recomendamos delante de Dios de toda conciencia humana. Versículo 4. Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En el capítulo 3 dice que la gloria de Cristo es reflejada en nuestra vida. Y en el capítulo 4 dice, ¿dónde podemos encontrar la gloria de Cristo? En la palabra. Entonces, en la medida que nos relacionamos con la Biblia, con la palabra de Dios, descubrimos quién es Dios, cuál es su carácter, y su carácter va reproduciéndose en nuestra vida. Y allí ocurre, ¿qué cosa? La regeneración. Ahí ocurre la restauración. No con manifestaciones de éxtasis emocional, con la palabra. Así es como trabaja el Espíritu de Dios, a través de la palabra. Ahora fíjense, como el viento que aunque es invisible se ven y sienten claramente sus efectos, así es la obra del Espíritu de Dios en el ser humano. El poder regenerador de que ningún ojo puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. ¿Qué cosa hizo el Espíritu Santo en el Pentecostés? Antes del Pentecostés todos estaban orando, todos estaban unánimes. Y cuando vino el Espíritu Santo regeneró su corazón. Desaparecieron los celos, desapareció la envidia, todos tenían en común todo. No había más codicia, no había nada más. El Espíritu Santo los lavó. Por eso necesitamos comunión, oración, palabra. Y el Espíritu Santo hará lo que nosotros no podemos hacer. Si el Espíritu Santo pudo libertar a los apóstoles, ¿recuerdan que ellos eran ambiciosos? Un día le dijeron a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, la mamá de los hijos de Zebedeo, que uno se siente a la diestra y el otro a la siniestra, uno a la derecha, otro a la izquierda, llenos de ambición, llenos de egoísmo. Pedro, todavía con un carácter deformado. Pero después del Pentecostés, era un Pedro diferente. Juan, el hijo del trueno, ahora pasa a ser el discípulo del amor. Es la regeneración que hace el Espíritu Santo. No es suficiente vaciar el corazón, debemos llenar el vacío con el amor de Dios. Podemos abandonar malos hábitos y sin embargo no estar verdaderamente santificados. Por no tener una conexión con Dios, debemos unirnos a Cristo. Hay un depósito de poder a nuestra disposición y no hemos de permanecer en la caverna oscura, fría y sin sol de la incredulidad, porque si no, jamás recibiremos el sol de justicia. El viento limpia y sana. Esto parece curioso, ¿no? Pero ahora les voy a explicar. Job 37:21 dice, pasa el viento y los limpia. ¿Qué significa esto? Pasa el viento y los limpia. Esto está tomando la figura de aquellos que tienen una cosecha, ¿no? Cosecha de trigo, cosecha de arroz. Yo conozco la cosecha de arroz. Una vez que se cosecha, pues hay que sacar el vano o aquello que no sirve, ¿no? En la cosecha de trigo también. Se separa el grano bueno de aquello que no sirve. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? El viento. Porque el viento sopla la paja, lo lleva. ¿Y qué cosa es lo que se queda? El grano. Entonces, en este asunto del Espíritu Santo, ¿qué cosa hace? Cuando llega a nuestra vida, sopla la paja, sopla la basura que hay en nuestros ojos para no ver nuestros errores. Por eso Jesús dice, ¿qué miras la paja de tu hermano cuando tú tienes una viga? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Limpia nuestra visión, no física, sino espiritual. Por eso en Apocalipsis 3 le dice Dios a la iglesia, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué hace el Espíritu? Limpia. Y cuando tú tienes una visión clara de quién eres,
Dejas de mirar los errores de los otros y te concentras en ti. A mí me preocupa mucho aquel que está mirando siempre los defectos del otro. Miren cómo vive, miren cómo habla, mire cómo se peina, mire cómo camina, mire qué hace, mire qué no hace. Tiene un problema serio. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, dejas de mirar a los demás y te concentras en la suciedad que tienes. Y ahí tienes compasión de los otros. Y en lugar de criticarlos, empiezas a orar por ellos o los hablas con amor para que cambien. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino para Isaías, le dijo, yo soy impuro. Al profeta Isaías dijo, yo soy impuro. El Espíritu Santo cuando vino para Job, dijo, yo soy vil. El Espíritu Santo cuando estaba en Pablo, dijo, yo soy carnal. El Espíritu Santo cuando llegó para Pedro, dijo, yo soy pecador. O sea, el Espíritu Santo limpia la basura que hay en nuestra vida y nos hace ver con claridad nuestra vida. Y allí dejamos de ver a los demás para ver nuestra vida. ¿Y por qué sana? Una habitación cerrada es símbolo de asfixia, ¿no? Ustedes saben que vivimos una situación tan difícil donde jamás fue tan necesario el oxígeno en los hospitales, especialmente para aquellos que pasaron por este terrible problema de COVID. ¿Y por qué esto sana es indispensable para la vida? Saben que uno de los 8 remedios naturales es el aire puro. ¿Y saben dónde se consigue el aire puro? Mientras más alto vayas, más puro es el aire. ¿Qué cosa me enseña esto? Mientras más suba las alturas, ¿de qué? De la presencia de Dios, mejor aire voy a tener, más pureza de vida. Por eso Dios nos invita a estar con Él sobre las alturas. Eso es el Espíritu Santo. Por eso es representado con el viento. Tiene un poder vivificador. Ezequiel 37, Dios le da una visión al profeta Ezequiel. Y le dice, mire Ezequiel, acá hay un valle de huesos secos, ¿volverán a vivir? Y Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Estos huesos estaban secos y eran muchos. Eso era la cantidad y la condición. Muchísimos huesos y secos en gran manera. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Profetizar significa predica sobre esos huesos. Ahora, dice que cuando él profetizó, esos huesos empezaron a juntar la carne, los tendones. O sea, esos huesos que estaban esparcidos se empezaron a juntar. Ojo, la palabra puede juntar, te puede dar carne, te puede dar nervios, utilizando esta ilustración, pero ¿sabes qué no te puede dar? Vida. Entonces dice que allí Dios le dice, llama a los 4 vientos, nuevamente el aire. ¿Y por qué dice 4 vientos? Aquí el Espíritu Santo es representado como alguien que es omnipresente y está en todo lado. Llama al Espíritu, le está diciendo Dios al profeta. Llama al Espíritu para que sople sobre ellos. Entonces, cuando se junta la palabra y el Espíritu, el ser humano vive. Palabra de Dios y la obra del Espíritu. Dios le dice a Ezequiel, profetiza, y cuando profetizó, se hizo nuevamente el ser humano. Esos huesos dejaron de ser huesos, ahora tenían carne, pero seguían muertos. ¿Qué necesitaban para tener vida? El Espíritu. Y así somos todos nosotros, sin el Espíritu. El Espíritu es el que hace la diferencia en la vida. Juan 7:37 al 39, dice así, el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué dice el versículo? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Jesús dijo, el que quiere venga a beber. ¿Quién es esa agua? El Espíritu. Ustedes saben que una de las 7 fiestas, una de las más importantes de las fiestas israelitas era la primera, que era la fiesta de la Pascua, que apuntaba el sacrificio de Jesús, y la última, que era esta fiesta de las cabañas. Dejaban sus casas, ellos iban a vivir allí por una semana, por 7 días, allí fuera de sus casas, en carpas, hacían cabañas recordando cómo Dios los había guiado en el desierto. Y el 8º día volvían a sus casas, representando que ellos entraron a la tierra de Canaán. Durante esos 7 días habían una ceremonia importante. El sacerdote, juntos con otros 400 que había, llevaba un cántaro desde el templo, un cántaro vacío, y descendía al valle del Cedrón.
Y allí en el valle del estanque de Siloé llevaba agua en un cántaro de oro. Mientras iban cantando Salmo 122 y ven una profesión, subían al templo y allá en el templo, afuera en el atrio, en el altar derramaba esa agua. Eso lo hacían durante 7 días. Pero el octavo día ya no más derramaba agua. El octavo día el cántaro estaba vacío. Y el sacerdote llegaba un momento en que levantaba el cántaro vacío y hacía un silencio profundo, como diciendo, el cántaro está vacío, hay promesas que aún no se han cumplido. Jesús en este momento, cuando el sacerdote levanta el cántaro vacío, ¿saben qué cosa dice Jesús? Yo soy el agua. Y si ustedes quieren beber agua, vengan, yo les voy a dar. Hablando acerca del Espíritu. En ese último día de la Pascua. Y miren, ¿por qué Jesús dijo que Él es el agua de vida? A la mujer samaritana le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua de vida. En Isaías capítulo 55 dice, a todos los sedientos, venid y bebed. Saben, no hay nada mejor para representar la angustia del ser humano sin Dios como la sed espiritual. El agua es insustituible. Cuando tienes sed, un refresco no calma la sed, es el agua. Ahora fíjate una cosa, cuando nosotros decimos que Él es el agua de vida, es que el agua en la Biblia tiene un símbolo muy especial. Salmos capítulo 1 dice que el árbol que está junto a corrientes de agua siempre da fruto. ¿Tú quieres el fruto de Dios en tu vida? Tienes que tener el Espíritu. La Biblia dice en Isaías 48, 18 que las aguas dan paz. Dice, si tu corazón tuviese paz como las ondas del mar o como un río tranquilo. ¿Sabe lo que está diciendo? El Espíritu Santo da paz al corazón. En el libro de Salmos 46, 4 dice que las aguas alegran la ciudad. ¿Quieres tener alegría permanente? Tienes que tener el Espíritu Santo. Pero hay un asunto. Jesús dice, ustedes tendrán ríos de agua viva. Y un río nunca está emposado. Un río tiene que fluir. ¿Y por qué fluye? Para bendecir a otros. Cuando tú tienes el Espíritu Santo hace que tú puedas ser bendición para otros. Por eso otras personas se benefician con tu carácter, con tu vida, con tus acciones. Y hay 4 características del agua. La primera característica es que el agua limpia. Número 2, el agua satisface. David decía, como el siervo busca por corrientes de las aguas, mi alma tiene sed. El agua satisface, el agua reanima. Cuando tú ves una plantita que está muriendo, le pones agua y reanima. Tú sientes que tu vida está en un desierto, te sientes seco, sin verdor, sin esperanza, sin sueños. Necesitas del Espíritu. El agua hace crecer, sin agua no hay crecimiento. Por eso es que la última invitación de Jesús está en la Biblia, en Apocalipsis 22, 17. ¿Y sabes qué dice? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que quiera, venga y beba del agua de vida gratuitamente. El Espíritu Santo dice, ven, aquí hay agua. Estás muriendo de sed en el desierto de esta vida. Pero aquí hay agua para purificarte, para limpiarte, para saciar tu sed. No reemplaces, por favor, el agua de vida que Dios te da, como dice Jeremías capítulo 2. 2 males hicieron mi pueblo. Buscaron sus propias aguas contaminadas, despreciando la verdadera agua de vida. Si hoy tú quieres beber de esa agua de vida gratuitamente, que simboliza el Espíritu Santo, ahí donde estás, haz una oración y dile, Señor, yo quiero esa agua. Yo quiero que sacies mi sed espiritual. Yo quiero que ese viento transforme mi vida. Yo quiero que ese símbolo de la paloma purifique mi vida. Yo quiero la lluvia en mi vida. Yo quiero el agua de vida. Hoy es el día de volver, porque durante mucho tiempo estuviste dando la espalda a Dios. Hoy es el día. Por eso su invitación siempre es, ven. Hay una cosa que Dios no puede hacer por ti y es aquello que tú tienes que hacer. Tienes que entregarte voluntariamente a Él. Dios no puede forzar tu voluntad. Dios te dio libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Libertad para poder usar como quieres las oportunidades que Dios te da.
Por eso es que no tiene limitaciones. Puede decir, yo puedo vivir como quiero, puedo hacer lo que quiero. Es verdad. Pero ¿sabes? Nuestras decisiones lejos de Dios solamente sirven para abrirnos heridas, para herir a las personas que más amamos. Nuestra vida va muriendo a pocos. Y la decisión más inteligente que podemos usar en nuestra libertad es aceptar a Cristo. Y el trabajo del Espíritu Santo es regenerarnos, transformarnos. ¿Cómo lo hace? Mostrándonos a Cristo, mostrando el sacrificio de Jesús. Y Él se representa como una paloma para darte inocencia y pureza, para colocar paz en tu corazón, como la lluvia para hacer germinar, para hacer brotar en tu vida aquella palabra que fue sembrada. Se representa como el agua de vida, porque sin agua tampoco se puede vivir, como no se puede vivir sin aire. Y estos dos símbolos representan que sin Dios tú mueres, mas hoy puedes tener vida. Acepta a Cristo y permite que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida a través de su palabra. Y si así tú lo deseas, allí donde estás, quiero que cierres tus ojos para que juntos podamos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de los símbolos del Espíritu Santo entendemos la obra que quieres hacer en nuestra vida. Toma nuestro corazón. Nos entregamos a ti. Límpianos, purifícanos, transfórmanos. Danos vida. Acéptanos como tus hijos. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.